¿Se puede ver nuevamente, Ere? Sí, doctor. Bien, entonces, cualquier variable que nosotros tengamos, si nosotros decimos en el examen generar los límites inferior y superior, es utilizar agrícola y utilizar la función Sturges.frec, ¿no? Bueno, y después tienen que darle entre paréntesis el nombre de la variable cuantitativa, que puede ser diámetro, altura, volumen, cualquier variable, ¿no? Bien, también, entonces, nosotros podemos, hace rato habíamos indicado, de que a veces se podría querer unir dos clases. No vamos a suponer que la clase 9 tenga solamente un árbol, la clase 10 que también tenga un árbol. Entonces, a veces no conviene que esas clases tengan un valor, una frecuencia absoluta tan bajísima, y por lo tanto lo más conveniente sería unir esas clases en una sola clase, unir la clase 9 y 10 y que sea una sola clase, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar vamos a generar eh, generar nuevos intervalos de clase, ¿no? Cuando se unen, cuando se unen las clases de un histograma, ¿no? Cuando se unen las clases de un histograma, Y aquí vamos a colocar utilizando, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo hace rato, utilizando, bueno, esta ya era la función C, ahora esta va a ser la D. Ya tenemos 4 funciones que estamos viendo, utilizando la función, join.frec. Join en inglés es unir, ¿no? Join.frec. Bien, entonces utilizando la función join.frec, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que colocar? ¿Cuáles tienen que ser los argumentos? Acá vamos a colocar nuevos intervalos de clase. Bueno, primero vamos a ver. Aquí nosotros vamos a tener join, punto frec, ¿no? Y tenemos que colocar el nombre del histograma, ¿no? El nombre del histograma, por ejemplo, nosotros hemos generado un histograma que es el histograma H1. Entonces el nombre del histograma, y coma, ahora el segundo argumento va a ser ¿qué clases queremos unir? Nosotros vamos a unir, por ejemplo, la clase 9 y la clase 10. Entonces vamos a colocar acá que vamos a unir la clase 9, ¿no? La clase 9 y la clase 10. Vamos a unir, ¿no? Entonces, y a esto lo vamos a llamar, lo tenemos que dar un nombre. Bueno, a ver, vamos a ver antes si va a correr. Bien, fíjense entonces, ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no tenemos 10 clases, solamente tenemos 9 clases, ¿no? Entonces, ahora nos ha dado toda una tabla de frecuencias, pero solamente para 9 clases, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a decir acá, como hicimos también con el anterior, ¿no? Con el anterior, que le llamamos, las clases del volumen, ¿no? Las clases del volumen, luego tenemos límite inferior, etcétera. Vamos a darle ahora bol ajustado, ¿no? Entonces, y le vamos a dar también, le vamos a dar acá, le vamos a dar entonces también, entonces un nombre, ¿no? Entonces, va a ser, le vamos a dar el nombre de H1 ajustado, H1 ajustado. Entonces, H1 ajustado va a ser, entonces, join.frec, ¿no? Join.frec de H1, del que tiene 10 clases, y luego hemos dicho que lo vamos a unir la clase 9 y la clase 10. Entonces, ahora vamos a visualizar entonces este objeto H1
ajustado, ¿no? H1 ajustado. Bien, y ahora vamos a tener esos valores. Y ahora hacemos lo mismo. Entonces, fíjense acá vamos a copiar, ¿no? Y vamos a obtener entonces la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, vamos a obtener entonces la tabla de frecuencias con esos valores. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Class ball, lo mismo, solamente que acá vamos a tener lo mismo que esto vamos a hacer, ¿no? En acá, pero solamente ahora vamos a hacer con las 9 clases que hemos generado. Entonces, acá vamos a tener, en primer lugar, vamos a colocar clases, pero ball ajustado. Entonces, va a ser la secuencia ahora, ya no son 10 clases, son 9 simplemente, de la 1 a la 9. Entonces, aquí tenemos class ball eh, ajustado. Bien. Luego tenemos límite ball ajustado, ¿no? Entonces, acá tenemos límite ball ajustado, ¿no? Y ahí tenemos, como ustedes se fijan, tenemos todos los límites, ¿no? Límite inferior, pero solamente el límite inferior tiene que ir hasta 10.24. Entonces acá eliminamos este último, eliminamos, porque ahora son solamente 10 clases y tenemos límite inferior ball ajustado, ¿no? Y lo mismo hacemos acá, ¿no? Vamos a tener el límite superior del bol ajustado, va a ser entonces 1.98 hasta simplemente, ¿no? Hasta 12.6, pero acá vamos a ver ahí vamos a ver 1.98, 3.16, 4.34, 5.52, 6.7, 7.88, 9.06 y 10.24. Está bien el límite inferior. Y el límite superior, vamos a ver, sería 1.98, 3.16, 4.34, 5.52, 6.70, 7.88, 9.06, 10.24. Y entonces acá, ya no tiene que ser, se tiene que ir hasta 12.6 directamente porque lo hemos unido. Entonces, este es entonces el límite superior del volumen ajustado, ¿no? Bien, marcas de clase, bueno, también vamos a tener ahí solamente que en vez de que sea de H1, este va a ser H1 ajustado, ¿no? Entonces acá también vamos a tener de volumen ajustado, ¿no? Entonces ya tenemos también las marcas de clase. Luego vamos a tener las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas del volumen ajustado. Acá también lo colocamos ajustado. Y aquí va a ser H1 ajustado. Tenemos el volumen ajustado. Ahí. Luego tenemos la frecuencia relativa del volumen ajustado, que sería la que tenemos acá. Bien, entonces acá vamos a tener desde la frecuencia absoluta del volumen ajustado y aquí tenemos la frecuencia del volumen ajustado. Bien. Ahora continuamos acá, ¿no? Estamos acá y ahora nos vamos a la frecuencia del volumen ajustado para que sea redondeado, ¿no? Y aquí también vamos a colocar freq-ball ajustado. Tenemos aquí freq-ball ajustado. El ajuste es reducir de 10 a 9 clases. Entonces tenemos frecuencia ahora relativa en términos de porcentaje. También tenemos acá. Y aquí tenemos entonces también H1 ajustado, ¿no? Frecuencia relativa del volumen ajustado, ¿no? Tenemos ahora también frecuencia absoluta del volumen ajustado, ¿no? Cum sum de la frecuencia absoluta del volumen ajustado. Entonces tenemos frecuencia absoluta acumulada del volumen ajustado, ¿no? Aquí tenemos entonces frecuencia absoluta del volumen ajustado, cum sum de freq-ball ajustado, y aquí tenemos frecuencia relativa acumulada del volumen ajustado. Y finalmente, ahora la tabla de frecuencias del volumen ajustado. Volumen ajustado va a ser class ball, a todos le vamos a colocar ajustado, límite ball ajustado, límite superior ajustado, ¿no?
marca de clase volumen ajustado, ¿no? Y esto lo vamos a llevar ya para acá, frecuencia absoluta del volumen ajustado, frecuencia relativa del volumen ajustado, ¿no? Y aquí tengo frecuencia absoluta acumulada del volumen ajustado, frecuencia relativa acumulada del volumen ajustado, y entonces acá vamos a tener, vamos a ver entonces tab, hemos colocado tab.frec, punto bol ajustado. Bien, ahora hacemos correr todo esto, ¿no? Hacemos correr y ahora vamos a tener esta es nuestra nueva tabla de frecuencias. Tenemos solamente 9 clases. Fíjense en acá, la última clase está yendo de 10.24 a 12.6. Estas dos hemos unido acá. ¿Por qué? Porque solamente había no había en una clase árboles, entonces ahora hay 2 árboles. Y entonces esto es lo más correcto. Ahora tenemos todo esto ahí. Y ahora también podemos, como hicimos en el anterior caso, podemos exportar, ¿no? Entonces vamos a exportar la tabla de frecuencias, ¿no? Vamos a exportar entonces acá la tabla de frecuencias ajustado, ¿no? Nos vamos acá y decimos ahora, vamos a tener entonces, vamos a exportar la tabla de frecuencias ajustado, que sería en este caso tab.frec.bol ajustado. Y entonces aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a darle, nuestro objeto es tab.frec ajustado, tab.frec.bol ajustado, ese es nuestro objeto. Y aquí también lo vamos a llamar tab.frec.bol ajustado. Bien, entonces lo vamos a llevar, lo vamos a exportar. Lo exportamos. Bien, y ahora vamos a ver que nuestra carpeta tiene que estar. Aquí tenemos el tab.frec.bol ajustado. Entonces, si nosotros visualizamos a esto y abrimos, por ejemplo, con bloc de notas, aquí vamos a tener solamente 9 clases, ¿no? Con todos los valores que tiene una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver, podemos visualizar entonces unos nuevos límites y una nueva tabla de frecuencias, ¿no? Cuando nosotros unimos algunas clases, ¿no? Bien, también nosotros podemos ver ahí, podemos hacer el cálculo de los cuartiles, ¿no? Hasta aquí lo que hemos hecho es calcular la tabla de frecuencias. Hemos visto cómo podemos calcular, hacer un resumen estadístico, ¿no? A través de la función stat.frec podemos ver la media, todo lo que hemos visto acá, la media, la mediana, el coeficiente de varianza. Entonces, a través de la función stat.frec nosotros podemos ver las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o de dispersión. Luego tenemos nosotros que ver las medidas de posición, ¿no? Entonces, las medidas de posición son el cálculo de los cuartiles y de los deciles, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a hacer el cálculo primeramente vamos a hacer el cálculo de los cuartiles del volumen, ¿no? El cálculo de los cuartiles del volumen. ¿Cómo calculamos los cuartiles del volumen? Vamos a utilizar una función acá, utilizando la función cuantile, la función cuantile, ¿no? Entonces, esa es una función que se utiliza para calcular los cuartiles, Entonces, nosotros vamos a indicar acá, vamos a darle el nombre, cuartiles del volumen, punto bol, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los cuartiles? Vamos a utilizar la función cuantile, acá, cuantile. Entonces, esa función va a ser, ¿no? La variable que nosotros tenemos es volumen, coma, y el siguiente argumento es donde tenemos que definir en cuántas partes vamos a dividir ese conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Cuando decimos cuartiles, vamos a dividir en 4 partes, hasta el 25,
hasta el 50% y hasta el 75% tienen que ser los valores. Por lo tanto, acá vamos a tener entonces la secuencia de las probabilidades props, ¿no? Props va a ser igual, ¿no? Entonces, los props, las probabilidades van a ser igual a una secuencia que va a comenzar con 0, ¿no? Va a ir hasta 1, pero como vamos a dividir en 4 partes, cada parte va a tener 0.25, entonces 0.25. Bien, entonces aquí vamos a tener ahora el cálculo de los cuartiles, ¿no? Entonces aquí cerramos, ¿no? Cerramos, o podemos también poner el otro argumento. El otro argumento es que los coloque los nombres, entonces, names igual true, o t simplemente. Bien, aquí lo vamos a dejar. Y entonces ahora vamos a visualizar cuartiles.vol, ¿no? Bien, entonces ahora hacemos correr. Bien, y tenemos ahora este resultado. Estos son nuestros cuartiles, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Bien, este es nuestro resultado. Estos son nuestros cuartiles del volumen. Y por lo tanto decimos nosotros que para interpretar estos cuartiles tenemos acá el volumen mínimo que es 0.81, que es para el 0%, y el volumen máximo que es 12.57, que es para el 100%, ¿no? Entonces aquí decimos en la interpretación que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.74 metros cúbicos por árbol es de un 25%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 2.88 metros cúbicos por árbol es de un 50%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 4.55 metros cúbicos es de un 75%. Entonces, los 3 cuartiles que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales son el primer cuartil, que es 1.74, el segundo cuartil, que es 2.88, y el tercer cuartil, que es 4.55 metros cúbicos por árbol, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí los cuartiles, pero también podemos calcular los quintiles. Entonces vamos a tener acá los quintiles, quintiles.vol, y los quintiles entonces van a ser, ¿no? Lo mismo, la función cuantile también va a ser el volumen, pero acá vamos a tener que las probabilidades van a ser una secuencia de valores. Siempre van a ir de 0 hasta 1. Lo que va a cambiar ahora es que como vamos a dividir en 5 partes, que son los quintiles, cada parte, ¿cuánto va a tener? 20%, ¿no? 20, ¿no? Vamos a ir de 20 a 40, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Entonces acá vamos a poner que solamente va a ser 0.2. Bien. Los names, también que nos los coloque. T, simplemente podemos poner. Y entonces acá vamos a ver los quintiles. Los quintiles del volumen. Los quintiles del volumen, entonces tenemos acá que esos valores son estos que tenemos. Los valores, el mínimo y el máximo, esos no van a cambiar, ¿no? Porque es la misma base de datos, eso no cambia. Bien, entonces acá nosotros ahora tenemos estos valores. Estos serán nuestros quintiles, ¿no? Fíjense, 0.81 y 12.57 no cambia nada. Pero ahora nosotros podemos decir en la interpretación que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.55 es de un 20%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 2.39 metros cúbicos es de un 40%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 3.5 metros cúbicos por árbol es de un 60%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 5.27 metros cúbicos por árbol es de un 80%. Entonces, los 4 quintiles que dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 5 partes iguales son el primer quintil, que es igual a 1.55,
el segundo quintil que es 2.39, el tercer quintil que es 3.5 metros cúbicos por árbol y el cuarto quintil 5.27 metros cúbicos por árbol, ¿no? De la misma manera que nosotros tenemos los quintiles, podemos calcular los deciles, ¿no? Los deciles del volumen. Y eso simplemente va a ser cuantile. ¿Ya? Y aquí tenemos lo mismo, el volumen. Lo único que va a cambiar acá son las probabilidades. Ahora la secuencia de probabilidades va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Esto tampoco va a cambiar, siempre va a ser de 0 hasta 1. Lo que va a cambiar ahora, como estoy dividiendo en 10 partes, cada parte entonces, ¿cuánto va a ser? 10%. Y el 10% representa el 0.1. Y entonces acá vamos a tener los deciles del volumen. Entonces hacemos correr estos deciles del volumen y vamos a tener entonces, acá ha habido un error. A ver, ¿dónde está? Tiene que haber un error ahí. Bien, el error es el paréntesis, ¿no? El paréntesis. Entonces no nos tenemos que olvidar. Tenemos dos paréntesis abiertos. ¿Cuántos paréntesis tienen que ser? Tienen que ser entonces acá. Además nos hemos olvidado colocar names. Names igual true. Y por eso es que no hemos cerrado, ¿no? Entonces ahí nos hemos olvidado. Tiene que haber dos paréntesis abiertos, que son estos dos, y también dos paréntesis cerrados. Bien, ahora hacemos correr. Y ahora tiene que correr eso. Bien, ahora estos serían nuestros valores, ¿no? Y ahora vamos a irnos acá y vamos a colocar entonces los valores de los deciles, los valores de la variable aleatoria que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, ¿no? Y entonces vamos a tener ahora el 0%, el mínimo 0.81 se mantiene, el 100%, el 12.57 metros cúbicos también se mantiene. Pero ahora decimos que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.23 metros cúbicos es 10%, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.55 es 20%, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.87 es 30%, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 2.39 metros cúbicos por árboles de 40%, la probabilidad de tener volúmenes menores a 2.88 es 50%, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 3.5 es de 60%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 4.19 metros cúbicos es 70%. La probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 5.27 metros cúbicos es de un 80%. Y finalmente, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 6.46 metros cúbicos por árbol es de un 90%. Esto significa que el primer decil es 1.23 metros cúbicos, el segundo decil es 1.55, el tercer decil es 1.87, el cuarto decil es 2.39, el quinto decil es 2.88, y el quinto decil también tiene que ser el mismo valor que la mediana, ¿no? Fíjense, 50, 50, 2.88. El sexto decil es 3.5, el séptimo decil 4.19 metros cúbicos, el octavo decil 5.27 metros cúbicos y finalmente el noveno decil 6.46 metros cúbicos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos calculado, ¿no? Hemos calculado también los quintiles, ¿no? Bien, esas serían las medidas de posición, pero también nosotros tenemos las medidas de forma en estadística. Y las medidas de forma, ¿no? Las medidas de forma son el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá el cálculo del coeficiente de asimetría, del coeficiente de asimetría. Entonces, nosotros vamos a colocar, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, ese coeficiente de asimetría, ¿no? Podemos verlo directamente, podemos verlo acá, ¿no? Entonces, vamos a colocar coeficiente de asimetría, ¿no? Coeficiente de asimetría, ahí, eso más. Coeficiente de asimetría del volumen, ¿no? Del volumen.
Entonces, el coeficiente de asimetría va a ser la función acá. Acá vamos a tener la función skewness. Esa es la función. Y entonces acá vamos a colocar el volumen, la variable volumen, ¿no? Y entonces vamos a ver que el coeficiente de asimetría del volumen tiene un valor. Entonces hacemos correr. Bien, el valor es 1.13. Este es nuestro coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces tiene un valor de 1.13. Entonces el volumen tiene un valor de 1.13. ¿Y qué significa? ¿Cómo representamos el coeficiente de asimetría cuando nos da un valor de 1.13? ¿No? Eso significa, ¿no? Aquí podemos colocar rápidamente. Debido a que el valor del coeficiente de asimetría del volumen es de 1.136, ¿no? El cual es mayor a 0 y por lo tanto, la curva de distribución, del volumen presenta una asimetría hacia la derecha, ¿no? Entonces presenta una asimetría hacia la derecha, o también decimos acá una asimetría positiva, ¿no? Positiva, ¿no? Entonces presenta una asimetría positiva, ¿no? Lo cual se debe a que la mayoría de las frecuencias absolutas más altas están concentradas en la parte izquierda de la curva de distribución, ¿no? De la curva, está en la parte izquierda de la curva, ¿no? Entonces, y eso es correcto porque en las clases de volumen menores tenemos más frecuencias, ¿no? También podemos colocar las clases de volumen más menores presentan las mayores frecuencias absolutas. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos ahí, porque sabemos nosotros que el coeficiente de asimetría, si es igual a 0 o muy próximo a 0, decimos que la curva tiende a ser simétrica en forma de campana, forma de una campana de Gauss. Si el coeficiente de asimetría es positivo, decimos entonces que el valor es mayor a 0 y por lo tanto tenemos una asimetría a la derecha, lo cual se genera porque las frecuencias absolutas más altas están concentradas en la parte izquierda de la curva. O lo que es lo mismo, tenemos que demostrar también acá que la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Entonces acá también pues podemos ver, aquí podemos colocar, en este caso, ¿no? En este caso, se tiene que, acá en este caso, se tiene que demostrar que la media aritmética es mayor que la mediana. Es mayor
que la mediana. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Aquí fíjense, nosotros habíamos visto acá, en el resumen, tenemos la media y la mediana. Acá tenemos los dos valores. Vamos a copiarlos para que evidentemente estemos demostrando que la teoría y los resultados anteriores están relacionados, ¿no? Tenemos acá una media del volumen que es de, no, aquí tenemos una media del volumen que es de, acá vamos a colocar igual a 3.46 metros cúbicos, ¿no? Y tenemos la mediana del volumen, ¿no? Que es igual simplemente a 2.92. Entonces está cumpliendo también eso, ¿no? La media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Se tiene que demostrar. ¿Por qué? Porque la curva presenta una asimetría a la derecha y porque además el valor del coeficiente de asimetría de Pearson es mayor a 0, tiene un valor de 1.3. Esa sería la interpretación, ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos en estadística lo que es la kurtosis, ¿no? La kurtosis. Entonces, acá vamos a ver el cálculo de la kurtosis, ¿no? La kurtosis, entonces, vamos a colocar kurtosis del volumen, kurtosis.vol. Entonces, acá tenemos que aplicar una fórmula que es kurtosis, justamente con K. Kurtosis es la función que nos va a permitir calcular este coeficiente de forma, y aquí colocamos volumen, ¿no? Y luego colocamos acá kurtosis.vol. Bien, entonces, ¿cuánto será el valor de nuestra kurtosis? Vamos a ir acá. Tenemos 1. Acá vamos a colocar. El resultado sería 1.07, ¿no? Entonces, aquí, también en la kurtosis, no nos olvidemos que en la kurtosis tenemos 3 valores. Si el valor de la kurtosis es igual a 0, nuestra curva es mesocúrtica. Y tener una curva mesocúrtica significa tener una curva con una cima moderada, en forma de campana, ¿no? Entonces, ese es cuando tenemos el valor de 0. Cuando tenemos mayor a 0, tenemos una curva, ¿no? Con una cima más pronunciada, ¿no? Y que se denomina leptocúrtica, ¿no? Y entonces, en este caso, eso se da cuando el valor es mayor a 0. Finalmente, tenemos una curva aplanada en su cima, cuando el valor de la kurtosis es negativo, no está a la izquierda de 0, y por lo tanto, cuanto más se alejen estos valores de 0, tanto a la derecha como a la izquierda, las curvas serán más pronunciadas en un caso y serán por el otro lado más aplanadas. En este caso, debido a que el valor es de 1.078, podemos decir la curva de la cima de la curva de distribución presente entonces una curva leptocúrtica. Leptocúrtica es cuando tenemos una kurtosis mayor a 0 y cuando es menor a 0 la curva se denomina platicúrtica o aplanada. Leptocúrtica o apuntalada y por el otro lado platicúrtica o aplanada, ¿no? Entonces decimos acá, ¿no? También, debido a que el valor es mayor a, el valor de la kurtosis es mayor a 0, ¿no? Es mayor a 0, coma, entonces, ¿no? Entonces, acá, debido a que el valor es mayor a 0, coma, entonces, la curva de distribución del volumen presenta una cima apuntalada o pronunciada, ¿no? Pronunciada, lo cual se conoce como curva leptocúrtica. Esa es entonces la curva leptocúrtica.
¿no? Entonces, esa es la interpretación. Aquí podríamos interpretar más cosas también, ¿no? Pero esa es la curva, entonces, leptocúrtica. Eso significa que en el gráfico que hagamos después ahora, bueno, en la siguiente clase, esto se tiene que demostrar que la curva tiene asimetría hacia la derecha, que la cima de la variable volumen presenta es pronunciada, es apuntalada, no es moderada ni aplanada, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que tendríamos entonces en la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, Sí, vamos a... todo bien, doctor. Bien, de todas maneras, los videos nos van a ayudar. Todo lo que hacemos está en el video. Hasta ahorita lo que hemos visto son las medidas, ¿no? Numéricas. Nos falta ver lo más importante. Lo he dejado al último, lo del gráfico, porque ERE nos permite no solamente graficar el histograma, el polígono y también la ojiva, sino también vamos a ver en la siguiente clase una cosa importante. Nos permite sobreponer a esas curvas de distribución modelos teóricos. Yo puedo sobreponer el modelo de la normal, puedo sobreponer el modelo de chi cuadrado, puedo sobreponer el modelo geométrico, el modelo logarítmico. Entonces podemos sobreponer diferentes curvas y ver gráficamente cuál es la que se ajusta mejor a la curva de distribución de nuestra variable, ¿no? Entonces, eso vamos a ver la próxima clase. Solamente nos vamos a concentrar en hacer esos gráficos de la variable, de su histograma, de su polígono, de su ojiva, pero vamos a sobreponer otras curvas de modelos teóricos. Bien, eso sería todo entonces por el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, tío, gracias. Hasta luego, hasta luego.